Cada día, sin que lo notemos, la Tierra gira. A una velocidad asombrosa. Más rápido que un avión supersónico. Más rápido de lo que jamás podrías correr. Y, sin embargo, no sentimos nada. Desde que naciste, el planeta ha estado rotando a unos 1670 km por hora en el ecuador. Te levantas, caminas, comes, respiras. Todo mientras viajas a velocidades extremas sobre una esfera en movimiento constante. Pero ahora, imagina lo impensable. Un día cualquiera. El sol acaba de salir. El tráfico avanza. Los niños corren al colegio. Los aviones cruzan el cielo, las aves planean, las hojas se mueven con el viento. Y de repente, todo se detiene. No los autos. No las personas. La Tierra. En un instante, sin aviso, el planeta deja de girar. Como si alguien hubiera apagado su motor interno. Como si una fuerza invisible, más poderosa que cualquier ley de la física, lo hubiera frenado en seco. Lo que ocurre a continuación es inimaginable. Tus pies siguen firmes en el suelo. Pero tu cuerpo, tu casa, tu ciudad entera, sale volando como si alguien hubiese cortado los frenos de la realidad. El viento se vuelve cuchilla. Los océanos, bestias enfurecidas. El cielo se oscurece en un hemisferio. Y en el otro, el sol queda eternamente suspendido sobre el horizonte. Quemando. Incinerando. Observando. Satélites comienzan a caer. Los teléfonos dejan de funcionar. La electricidad se apaga. Y la humanidad, sin saberlo, acaba de recibir una sentencia de extinción. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? En este preciso momento, ¿qué ocurriría con nosotros, con las ciudades, con el clima, con la vida misma? ¿Sobreviviríamos? ¿O simplemente seríamos borrados del planeta como si nunca hubiéramos estado aquí? Acompáñame, porque hoy vamos a explorar lo imposible. Vivimos en una roca flotante, suspendida en la inmensidad del espacio, girando sin cesar desde hace más de 4.500 millones de años. Sí, la Tierra gira, constantemente, silenciosamente, a velocidades que desafían el sentido común. En el Ecuador, cada punto del planeta viaja a más de 1.670 km por hora. Eso es más del doble de la velocidad del sonido. Pero no lo sentimos. ¿Por qué? Porque tú, yo, los árboles, los océanos, el aire, todo gira con ella. Es como estar en un tren a alta velocidad que se mueve con tanta suavidad, que olvidas que te estás desplazando. Este giro constante es lo que genera el ciclo del día y la noche. A medida que la Tierra rota, el Sol parece moverse por el cielo. Pero en realidad, somos nosotros los que nos movemos hacia la luz, y luego hacia la oscuridad. Esa rotación también afecta la atmósfera. Es responsable de los vientos alisios, de los huracanes, de la dirección de las corrientes oceánicas. De hecho, sin ella, el clima de la Tierra sería completamente diferente, caótico, incluso letal. Y no solo eso. La rotación contribuye a mantener la forma de nuestro planeta. ¿Pensabas que la Tierra era una esfera perfecta? En realidad es un poco achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, debido a la fuerza centrífuga generada por su giro. Y hay algo más, algo invisible, pero vital. El núcleo externo de la Tierra, hecho de hierro fundido, también gira. Ese movimiento genera un campo magnético que protege al planeta de la radiación solar y cósmica. Sin ese escudo natural, la vida simplemente no existiría. Hace siglos, los antiguos pensaban que la Tierra era inmóvil. En el siglo II, Ptolomeo afirmaba que el Sol giraba alrededor de nosotros. No fue hasta el siglo XVI que Copérnico y, más tarde, Galileo, demostraron que la Tierra se mueve, que gira, y que no somos el centro del universo. Desde entonces, entendimos una verdad fundamental. Nuestro mundo está en constante movimiento. Rotamos sobre nuestro eje. Orbitamos alrededor del Sol. Y el sistema solar, a su vez, gira en espiral dentro de la Vía Láctea. Somos pasajeros en una danza cósmica que nunca se detiene. Pero,
¿Qué pasaría si esa danza terminara de golpe? Si la Tierra, por alguna fuerza incomprensible, dejara de girar de repente. ¿Qué pasaría contigo? ¿Con las ciudades? ¿Con los océanos? ¿Con el aire que respiras? Spoiler, nada sobreviviría igual. En este momento, el planeta gira como siempre. Pero si algo lo frenara en seco, las consecuencias serían tan violentas, tan brutales, que costaría incluso imaginarlas. Así que acompáñame ahora. Vamos a entrar en un escenario hipotético. Uno que desafía las leyes de la física, pero que nos ayudará a comprender algo mucho más profundo, lo frágil que es nuestro equilibrio. Lo imposible ha ocurrido. La Tierra, ese motor incansable que ha girado por eones, se detiene de golpe. No hay crujido. No hay advertencia. Solo un instante de silencio. Y luego, el caos total. Todo lo que no esté físicamente anclado a la corteza terrestre sigue moviéndose a la misma velocidad que antes, 1670 km por hora. Es decir, tú sales disparado por el aire. Tu casa se desintegra por dentro. Los automóviles atraviesan edificios como proyectiles. Los rascacielos, por muy modernos que sean, colapsan desde sus cimientos por la fuerza horizontal invisible que ahora los sacude. La inercia no perdona. Es la ley de Newton en su forma más cruel. Un objeto en movimiento permanece en movimiento hasta que algo lo detiene. Y ese algo, en este caso, es el mundo entero. Los océanos, también en movimiento, no se detienen. Toda esa agua acumulada por siglos de rotación comienza a moverse sin dirección. Gigantescas olas, de más de 1 kilómetro de altura, viajan desde el Ecuador hacia los polos. Costa tras costa, ciudad tras ciudad, son engullidas sin posibilidad de defensa. Los continentes cambian de forma. Las islas desaparecen. La atmósfera también sigue girando. ¿Y el resultado? Vientos hipersónicos. Ráfagas que alcanzan más de 1500 km por hora barren la superficie del planeta. No hay estructura que resista. No hay avión que pueda mantenerse en el aire. Incluso el oxígeno comienza a comportarse de forma errática por la diferencia brutal de presión entre regiones. Sin rotación, el ciclo de día y noche deja de existir. El Sol queda congelado en el cielo, inmóvil. Un lado de la Tierra queda perpetuamente expuesto al Sol, y el otro, hundido en una noche eterna. En el lado diurno, temperaturas suben a más de 70 grados. Lagos y ríos se evaporan. Plantas se marchitan. Animales mueren por hipertermia. El asfalto se derrite. La piel humana se quema en minutos. En el lado nocturno, temperaturas caen a menos 60 grados. El aire se congela en capas de escarcha. El agua se solidifica. Todo rastro de vida se apaga lentamente. Solo una pequeña franja del planeta, entre la luz y la sombra, se convierte en un crepúsculo eterno, una delgada línea entre dos extremos. Pero incluso allí, las condiciones son cada vez más inestables. Lo que queda de la humanidad lucha por sobrevivir. Los gobiernos desaparecen. Las comunicaciones fallan. Los satélites salen de órbita. El GPS ya no sirve. Las plantas no realizan fotosíntesis. Los animales migran en masa, buscando algo que ya no existe: equilibrio. El mundo se divide en 3 zonas hostiles: el infierno solar, la noche sin fin, el corredor habitable, donde millones de personas se agolpan para sobrevivir, pero solo unos pocos lo logran. El aire es denso. El clima es errático. Los recursos escasean. El conflicto es inevitable. Sin rotación, la Tierra comienza a cambiar. Los polos ya no están donde solían estar. Las placas tectónicas reaccionan al desequilibrio. Terremotos masivos sacuden el planeta. Supervolcanes entran en erupción. El campo magnético, alimentado por la rotación del núcleo, comienza a desvanecerse, y sin él, la radiación cósmica penetra la atmósfera. El cielo se vuelve rojo. Las auroras boreales se extienden por todo el planeta.
Pero no es belleza, es muerte desde el espacio. Las mutaciones comienzan. La tasa de cáncer se dispara. El ADN humano empieza a descomponerse. Los pocos que sobreviven se adaptan o perecen. Nueva tecnología. Nuevas formas de vida. Nuevas sociedades que solo conocen la luz eterna o la oscuridad absoluta. La historia, tal como la conocíamos, se ha ido. La humanidad ya no vive en la Tierra. Ahora sobrevive en ella. ¿Te has detenido a pensar en cuántas cosas dependen del simple hecho de que el planeta no se detenga? Si este vídeo te hizo ver la Tierra con nuevos ojos, dale like, suscríbete y comparte. Ayuda a más personas a valorar el milagro que es vivir aquí. Antes de que algo nos obligue a mirar demasiado tarde. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si supieras que mañana la Tierra dejaría de girar? Hasta ahora, hemos visto el mundo romperse. El viento, el mar, la atmósfera, la humanidad. Pero eso fue solo la superficie. Cuando la Tierra se detiene, el daño no termina. Lo que sigue, son consecuencias que rompen las leyes naturales, desafían a la evolución y redefinen lo que entendemos por vida. En su núcleo, la Tierra tiene un corazón de metal líquido que gira y genera nuestro campo magnético. Este escudo invisible nos protege de la radiación solar y cósmica. Pero sin rotación, ese núcleo se detiene. Y con él, el campo magnético desaparece. La Tierra queda desnuda frente al espacio. Y lo que parecía lejano e inocente, esas hermosas auroras boreales, se transforman en lluvias de muerte radiactiva. Los satélites se fritan. Los sistemas eléctricos colapsan definitivamente. El ADN de toda forma de vida comienza a mutar por la radiación solar directa. La tasa de cáncer se multiplica. Los embarazos se vuelven imposibles. Los ojos humanos, expuestos al sol eterno, se queman en cuestión de días. Los pocos organismos que sobreviven comienzan a cambiar. La evolución, forzada por un entorno inestable, se acelera de manera violenta. Algunas especies desarrollan pieles opacas para sobrevivir al sol constante. Otras migran a cuevas, evolucionando hacia criaturas ciegas. Insectos resistentes a la radiación se multiplican. Animales mutantes comienzan a dominar zonas abandonadas. Incluso los humanos cambian. Pero no todos sobreviven a la transformación. La Tierra no fue hecha para estar inmóvil. La presión acumulada bajo la corteza, que antes se distribuía gracias al giro del planeta, ahora revienta sin equilibrio. Megaterremotos sacuden las zonas sísmicas más antiguas. Fallas geológicas que dormían desde la prehistoria se reactivan. Volcanes dormidos, desde Islandia hasta la Antártida, entran en erupción simultánea. El cielo se cubre de nubes negras. El sol desaparece tras una atmósfera cargada de ceniza tóxica. En cuestión de semanas, la Tierra entra en un invierno volcánico global. Ironía total, un planeta que ardía, ahora se congela. Sin el campo magnético para estabilizar el eje. La Tierra comienza a tambalearse. Los polos migran. El norte ya no es norte. El sur ya no es sur. Las brújulas giran sin sentido. Los ciclos climáticos se invierten. Donde antes había desiertos, ahora hay hielo. Donde había selvas, solo hay polvo. Y en un giro macabro del destino, el planeta podría empezar a girar lentamente en dirección contraria. ¿El resultado? Un reinicio brutal. Pero con un costo incalculable, la extinción masiva de la civilización. Después de meses sin rotación, el hemisferio iluminado sufre una transformación inesperada. El suelo se quiebra. Las plantas mueren. El oxígeno comienza a disminuir. Las partículas en suspensión, el polvo, las cenizas, forman una capa que bloquea la luz solar. Y entonces ocurre, el sol desaparece, incluso del lado eterno. La noche alcanza finalmente todo el planeta. Pero no es la noche que conocíamos. Es una oscuridad absoluta, permanente, sofocante. Y sin luz, sin fotosíntesis, sin energía. La vida llega a su fin. Todo lo que acabamos de imaginar.
Desde ciudades arrasadas por tsunamis hasta la desaparición del campo magnético, desde noches eternas hasta mutaciones impensables, nació de una sola acción: la Tierra se detuvo. Una simple pausa. Un alto total en el giro que ha acompañado cada segundo de nuestra existencia. Y sin embargo, nunca lo pensamos. Nunca lo sentimos. Nunca lo agradecemos. La Tierra gira, constantemente, silenciosamente. Y gracias a eso, la vida existe. Gracias a ese movimiento, tenemos días para construir. Noches para descansar. Estaciones que alimentan nuestros cultivos. Mareas que limpian los océanos. Una atmósfera estable que protege nuestros pulmones. Y un campo magnético que nos escuda de un universo hostil. El milagro no es que la Tierra gire. El milagro es que todo esté tan perfectamente sincronizado que lo olvidemos. Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario. A ver al sol salir cada mañana como si fuera rutina. A respirar aire limpio como si nos fuera dado. A caminar sobre suelo firme sin pensar en los fuegos que arden bajo nuestros pies. Pero, ¿y si empezáramos a mirar el mundo como si acabáramos de llegar a él? Como si nunca hubiéramos visto una estrella. Como si escuchar el canto de un ave fuera un milagro. Como si la brisa no fuera viento, sino una caricia del planeta. Tal vez así nos daríamos cuenta de todo lo que tenemos. Y de lo mucho que estamos arriesgando. La verdadera amenaza no es que la Tierra se detenga mañana. Es que nosotros sigamos girando sin rumbo. En busca de más. En guerra con la naturaleza. Destruyendo lo mismo que nos da vida, sin frenar, sin pensar, sin mirar atrás. La Tierra no necesita detenerse para darnos una advertencia. Ya lo está haciendo. Con sequías. Con incendios. Con huracanes que antes eran impensables. Con especies que desaparecen cada hora. Y la pregunta es, ¿estamos escuchando? Tú no eres un simple pasajero en este planeta. Tú formas parte de esta historia. Cada acción cuenta. Cada decisión suma o resta. Cada elección diaria es un voto por el mundo que quieres dejar atrás. Cuidar el agua. Respetar los bosques. Consumir con consciencia. Educar con empatía. Y sobre todo, recordar que el equilibrio del que depende todo lo que amamos no es eterno.